Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este que es el segundo ciclo de videoconferencias gratuitas 2019 con el tema Un regulador de temperatura para una celda termoeléctrica basado en algoritmos genéticos con fertilización in vitro, presentada por el doctor Juan Fernando García Mejía. Déjeme hablarle un poco sobre doctor. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, líder de cuerpo académico, desarrollo de sistemas y de dispositivos aplicados a la innovación tecnológica, autor de más de 25 artículos indicados, líder desde 2004 a la fecha de 5 proyectos de investigación con financiamiento de la UAMX. Su línea de investigación es el cómputo científico aplicado a la optimización y control, en específico técnicas evolutivas y difusas. Él es doctor en proyectos aquí por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Los dejo con el doctor Juan Fernando. Esperemos y disfruten de esta ponencia que nos tiene preparado. Adelante, doctor, puede continuar. Gracias, buenas tardes a todos. Como ya tuvieron a bien presentarme, soy Juan Fernando García Mejía, doctor en proyectos por CEPES y profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estoy adscrito al Centro Universitario Huamatlacomulco, es donde está mi base de trabajo. Básicamente lo que voy a presentarles a continuación es el producto de mi tesis doctoral y también es el producto de la investigación que he realizado durante algunos años como profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es por esto que la presentación tiene el formato de una suerte de defensa de documento de tesis. Como el título de la filmina lo indica, hablaremos del diseño de un regulador de temperatura basado en una celda termoeléctrica o para una celda termoeléctrica basado en algoritmos genéticos con fertilización in vitro. La agenda que vamos a ver está dividida por secciones. En la primera sección de esta presentación vamos a ver la racionalidad del objeto de estudio. Vamos a definir primero cómo un concepto como tecnología de la información no es del todo ajeno a una disciplina que se llama ingeniería de control. Veremos un elemento que se llama regulador, su definición, veremos qué es una celda termoeléctrica y para qué sirve, veremos qué es un algoritmo genético, y las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis que deberían de sustentar no solamente una investigación doctoral, sino cualquier tipo de investigación con financiamiento de alguna entidad es profeso, ya sea universidad o centro de investigación. Básicamente existen tres formas de definir qué es tecnología de la información. La primera definición es el uso de computadoras y medios para la adquisición, tratamiento, almacenamiento de datos representativos de voz, gráficas, texto e información numérica. La segunda definición es el procesamiento de información por medios estadísticos, inspirados en técnicas cognitivas de nosotros las personas. Y la tercera definición es el uso de hardware y software o redes de computadora para la solución de problemas que impliquen tratamiento de información. Si se dan cuenta, las tres definiciones tienen como común denominador el manejo de información que está representado por datos. ¿Esto qué quiere decir? Existe una creencia de que las tecnologías de la información únicamente se dedican a el manejo de información bruta, por así decirlo. Lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela es información. Sí, pero lo que hace la tecnología de la información es el análisis de los datos que conforman esa información. Ahora bien, si nosotros nos acotamos a cualquiera de estas tres definiciones, podemos tener tres marcos de trabajo muy específicos para distintas áreas. Si me lo permiten, el marco número 1 de uso de computadoras y medios de comunicación para adquisición, tratamiento y almacenamiento de voz hace mucha referencia a una ciencia emergente que se llama ciencia de datos. La segunda definición hace referencia a algo que se conoce como control inteligente, la mezcla de técnicas computarizadas con técnicas de ingeniería de control. Y la tercera definición es la definición que se utiliza más para el diseño de un sistema de información, ya sea educativo, que son los LMS, o un sistema de información
para mantener datos sobre información de clientes, estados de cuenta, etcétera. O sea, los RPs y los CRM. En este caso, en mi línea de trabajo nos basamos mucho en la definición número 2 y número 3. Ahora bien, la ingeniería de control es una disciplina propia de la matemática, de ahí se derivó. Podemos ver en la presentación, en la filmina, tenemos algo que denominamos planta, y esta planta en realidad es un fenómeno que puede ser mecánico, físico, eléctrico, químico. Cualquier sujeto que es susceptible a ser controlado. Valga el ejemplo muy burdo. Lo que tenemos en el retrete de nuestros hogares es un sistema de control. Jalamos la palanca, se vacía el depósito de agua y se empieza a llenar. Y existe un flotador que se encarga de regular la altura a la que se llenará ese retrete. Eso es un regulador o un controlador. Pero esos controladores, por muy simples que parezcan, se pueden ir evolucionando hasta llegar a reguladores que permitan controlar la velocidad o respuesta de un motor de un avión, de un transbordador espacial, de una columna de destilación, de un proceso electroquímico, etcétera. Y el controlador puede ser tan complicado como se desee o como sea su aplicación. Les pondré un ejemplo. Cuando fue la guerra del Golfo que aparecieron las armas inteligentes, estas tenían la característica de poder seguir su objetivo. Alguien en tierra utilizaba un indicador láser, marcaba el objetivo y el misil seguía a ese marcador. Pero ¿qué pasa si el marcador llegaba a variar de posición? El misil tenía que variar su trayectoria. Esa variación de la trayectoria se hace con un regulador o controlador. En el caso de las armas inteligentes, ese regulador o controlador se implementa con técnicas computacionales en circuitos de alta escala de integración. Todo eso que les estoy comentando se relaciona con el esquema que tenemos acá abajo. Esto es un esquema de control digital, donde tenemos toda la tecnología digital, entiéndase por tecnología digital, aquella que tiene que ver con microprocesadores, microcomputadoras, lenguajes de programación y el fenómeno físico a controlar. El primer pionero en ese tipo de técnicas fue John R. Ragazzini, un estadounidense que junto con sus estudiantes Kalman y Sade desarrollaron la transformada Z, que permite el diseño de controladores digitales, pero que no tienen aún de inteligencia. Lo que yo me dedico en mi línea de investigación es a dotar de cierto grado de inteligencia a estos controladores. ¿Y ese grado de inteligencia qué significa? No hago que los reguladores piensen, hago que los reguladores emulen procesos de pensamiento, que es la definición primordial de inteligencia artificial. No queremos que las máquinas piensen, queremos que emulen procesos de pensamiento. Lo que hago en este trabajo de investigación fue emular procesos de pensamiento para regular el comportamiento de un dispositivo electrónico que se llama celda termoeléctrica, que podemos ver esquemáticamente en el lado superior de sus pantallas. La celda termoeléctrica es un dispositivo semiconductor. ¿Qué quiere decir esto? Está formado por materiales que tienen 4 electrones en su capa de valencia. Lo más común de estos electrones en la capa de valencia son el silicio y el germanio. Pero este dispositivo semiconductor tiene la propiedad de poderse comportar como un enfriador y un calentador gracias a los efectos Seebeck y Thomson. ¿Qué quiere decir esto? A este dispositivo semiconductor lo doto de ciertas condiciones de polaridad. Una superficie de ese dispositivo tenderá a absorber calor y la otra, el calor absorbido, tenderá a enviarlo en forma de calor. ¿Qué quiere decir esto? La cara que absorbe técnicamente enfría y la cara que disipa técnicamente calienta. Ahora bien, ¿para qué o por qué son importantes estas celdas termoeléctricas? Recordemos un dato que tiene que ver con la Agenda de Desarrollo de la ONU 2030, donde tenemos que hacer esfuerzos para luchar contra el cambio climático. Recordemos el protocolo de Kioto, donde se supone que tenemos prohibido varios países del orbe
la emisión, y en algunos casos tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, los gases hidrofluorocarbonatados. Estos gases se supone, estoy diciendo se supone porque existe mucha información en las redes que asimila que no es cierto, se están encargando de generar un efecto invernadero que tiene que ver con el calentamiento global. Una alternativa relativamente limpia es enfriar a través de estos dispositivos que no dependen de gases de efecto invernadero para funcionar. Son más limpios y más amigables con el medio ambiente que las técnicas de refrigeración convencional, dado que una técnica de refrigeración convencional sí envía gases a nuestra atmósfera. Esta técnica no. Ese dispositivo no lo hace. Pero tiene un gran problema. La gráfica que tenemos abajo en este lugar representa el tiempo de funcionamiento de una celda termoeléctrica a determinada polaridad. Nuestra celda termoeléctrica se encargará de enfriar, pero para llegar a una temperatura de menos 10 grados centígrados le tomará alrededor de 400 segundos, es decir, es un tiempo lento. La modificación de esto se llama regulación del comportamiento dinámico, y esa regulación del comportamiento dinámico se logra a través de técnicas de control, que se pueden dividir en PID, que es una técnica clásica, y se sintoniza o se puede calcular los componentes de ese PID a través de un problema que se llama o un método que se llama Seigel-Nichols. Se pueden utilizar algoritmos evolutivos para calcular los elementos de un PID, que es una técnica que voy a mencionar en un momento más. Y se pueden utilizar controladores inteligentes basados en lógica difusa. Vamos a hacer un poco de recorrido histórico para esto. ¿Qué es un algoritmo evolutivo? Básicamente son pasos bien ordenados que emulan las capacidades de evolución descritas por Gregory Mendel y Charles Darwin. Recordemos que Darwin formuló la teoría de la evolución de las especies. La supervivencia del más adaptado a un entorno, no del más fuerte. El más adaptado a ciertas condiciones será el que logre sobrevivir. Y sus características de adaptación o esas mejoras las heredará a las siguientes generaciones a través de las leyes de la herencia descritas por Gregory Mendel. Con esta idea inspirada biológicamente, en la década de los 60, John Holland desarrolló un método de solución para problemas de optimización. Paréntesis, ¿qué es optimizar? Básicamente optimizar es encontrar el máximo valor o el mínimo valor de una función matemática representativa de un problema. Un ejemplo de función de optimización es, quiero trazar la ruta de distribución de cierta compañía refresquera. Esas rutas, yo me interesa que sea la distribución lo más rápida posible con la menor gasolina posible en el menor tiempo posible. Estamos hablando de un problema de optimización de múltiples objetivos. Ahora bien, yo no puedo generar la ruta 1.2, la ruta 1.3. Son combinaciones que tengo que hacer. Entonces, esto es un problema de optimización combinatoria. Y para eso, John Holland, que era un ingeniero electromecánico, desarrolló una técnica llamada algoritmo genético, que le permitía solucionar problemas de optimización combinatoria. Y como lo mencioné, está basado en las leyes de la evolución, pero en las leyes de la herencia de Mendel y la teoría de la evolución de Darwin. Podemos observar un diagrama esquemático de cómo funciona un algoritmo genético. Primero iniciamos con una población aleatoria, es decir, vamos a generar con alguna distribución de probabilidad varias posibles soluciones a nuestro problema. No importa que no sean tan buenas. Evaluaremos esas posibles soluciones en algo que se llama función objetivo. La función objetivo es una ecuación matemática representativa de nuestro problema. Aplicaremos algún criterio de selección para ver cuáles de estas poblaciones o cuáles de estos individuos se van a recombinar. Recordemos ahora un poco de las leyes de la herencia de Mendel. Si yo tengo a papá y a mamá y se reproducen sexualmente,
Los hijos de papá y mamá tendrán las características recesivas o activas, por decirlo de alguna forma, de papá y mamá. Si mamá es rubia y papá es moreno, quizá alguno de los hijos sea rubio, pero con características de papá, y viceversa. Eso es el proceso de recombinación o cruza. Ahora bien, cuando hacemos este tipo de procesos biológicos, siempre existirá una mutación. ¿Qué quiere decir? Nosotros los seres humanos, mamíferos superiores y en general cualquier ser vivo, estamos formados por genes y cromosomas. Nuestro gen es la mínima expresión de nuestros cromosomas. Si a uno de esos genes se altera de alguna otra forma, genera una mutación. Como un ejemplo muy rápido podemos aseverar lo siguiente. Hace miles de años se tiene registrado un evento de extinción masiva en el género humano. De ser núcleos poblacionales relativamente pequeños, se hicieron aún más pequeños, estuvo a punto de extinguirse el género humano. Entonces estos núcleos empezaron a cruzarse entre sí mismos. Por mencionar un ejemplo, yo vivo en Toluca, Estado de México, y supongamos que existe un evento de extinción masiva, donde el próximo núcleo de población se encontrará en la ciudad de Querétaro. En ese tipo de circunstancias, la gente de Toluca empezaría a cruzarse solamente con la gente de Toluca, llegando a la larga a un proceso endogámico, una poca variabilidad genética. Esas pocas variabilidades genéticas generan mutaciones. Esas mutaciones le dan variabilidad, evitan a que el género empiece a caer en una suerte de convergencia genética. Esas mutaciones al azar son las que hicieron que como personas, como género humano, tengamos diferentes características, y para nosotros en México, ese evento de extinción masivo hizo que nuestra mutación, que nos permitió tener variabilidad genética, estuviera en nuestro sistema endocrino, en páncreas, hígado y demás, motivo por el cual la diabetes es muy común en el mexicano. Después que se hace la mutación, se hace una estrategia de reemplazo. Las personas o los sujetos más aptos del proceso de recombinación y de generación compiten entre sí para ver quién pasa a la siguiente generación. Si se cumple un criterio de convergencia, se detiene el algoritmo. Si no, se sigue iterando de manera indefinida. Ahora, este algoritmo que les estoy describiendo ha sido tratado en la literatura desde la década de los 60. Ustedes podrán en algún momento dado, si están estudiando su posgrado o van a hacer su posgrado próximamente, verán que hay una sección que se llama, o una etapa del proceso de investigación que se llama revisión de la literatura especializada o revisión del estado del arte. En este caso hay que leer artículos especializados para saber qué es lo que se está haciendo en la frontera del conocimiento. En este caso la intención de mi investigación era diseñar con técnicas de inteligencia artificial reguladores que permitieran modificar la dinámica de una celda termoeléctrica. Para este caso, planteé algunas series de preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo puedo regular el comportamiento de una celda termoeléctrica? La segunda pregunta, ¿cómo puedo diseñar conjuntos difusos de un regulador difuso? La tercera pregunta, ¿cómo puedo mejorar el diseño de los conjuntos difusos, en específico de un regulador Mamdani? La tercera pregunta, ¿cómo puedo validar que un algoritmo genético esté funcionando? Y sobre todo en teoría de control. Y la última pregunta, ¿cómo verifico que un algoritmo genético esté haciendo bien su chamba de maximizar o minimizar? Esto me permite formular una gran pregunta general. Un algoritmo genético podrá sintonizar, es decir, ajustar, de manera más efectiva que un algoritmo genético normal, las funciones de pertenencia de un regulador de temperatura para una celda termoeléctrica, lo cual nos permita minimizar el error, es decir, la diferencia entre lo que yo quiero regular y lo que estoy regulando, y reducir el tiempo de establecimiento a la vez. Esa es la pregunta de investigación. Y para eso propuse una técnica que se llama algoritmo genético con fertilización in vitro. Los objetivos básicamente de la investigación era comparar resultados entre el algoritmo genético canónico, el algoritmo genético típico que tiene la literatura, y mi algoritmo genético
con fertilización in vitro para determinar si efectivamente mi técnica que desarrollé es mejor que las técnicas ya existentes. Para eso uno tiene que hacer una revisión en la literatura. Yo lo que hice fue codificar el algoritmo, escribir un programa computacional en un lenguaje o en un ecosistema de desarrollo, mejor dicho, llamado Scilab. Programé un controlador Mamdani, hice los ajustes por medio de un algoritmo genético y involucré mi proceso análogo de fertilización in vitro. Y realizo estadísticos que me permiten obtener el comportamiento de un algoritmo. Para esto se pueden formular una hipótesis. Si se usa, la voy a leer para todos ustedes. Si se usa un algoritmo genético con fertilización in vitro, es posible sintonizar con una repetitividad alta y una convergencia rápida las funciones de pertenencia de un regulador de temperatura para una celda termoeléctrica. Caso particular, un controlador Mamdani, de tal forma que minimicemos error cuadrático medio y tiempo de establecimiento. Esto es con respecto a la sintonización realizada por un algoritmo genético canónico. Para esto desglosaremos la hipótesis en tres. La primera hipótesis, un algoritmo genético con fertilización in vitro, puede sintonizar las funciones de pertenencia de un controlador difuso tipo Mamdani. La segunda hipótesis, o subhipótesis, un algoritmo genético con fertilización in vitro tiene mejores prestaciones, mejores características de repetitividad y convergencia que un algoritmo genético canónico. Y la tercera pregunta es, ¿un controlador difuso puede regular la temperatura de una celda termoeléctrica? La siguiente sección en este trabajo es el marco teórico, la teoría que nos fundamenta. La lógica difusa es una técnica propia de las tecnologías de información que se utiliza en el control inteligente. Básicamente se basa, valga la expresión, en funciones matemáticas denominadas funciones de membresía, las cuales representan en porcentajes la membresía a un cierto conjunto o no. Pensemos en el ejemplo del vaso de agua. Tenemos un vaso de agua que o está lleno o está vacío, pero puede tener un tercer estado que es parcialmente lleno. La pregunta es, ¿qué es parcialmente lleno para mí y qué es parcialmente lleno para ustedes? Esas pequeñas imprecisiones son tratadas desde lógica difusa. Cuando se tratan para ingeniería de control, estamos en control inteligente. Cuando se tratan para caracterización, que es un trabajo que hace muy bien el profesorado de CEPES, es modelado difuso. Cuando estamos ante sistemas que nos permiten predecir comportamiento, estamos ante predictores difusos. En este caso particular me decanté por un regulador difuso. Utilizar esta teoría de conjuntos para poder regular el comportamiento. Básicamente, esto es un esquema de control difuso que, si recuerdan, es muy similar al esquema de control que les presenté en las primeras diapositivas. Tenemos la entrada de nuestro sistema, la inferencia, la defusificación y el efecto en la planta. Una segunda posibilidad es nuestra salida del fenómeno, la escalamos, la fusificamos, la tratamos, mejoramos el procesamiento y defusificamos. Esta fusificación básicamente consiste en un valor numérico, transformarlo en equivalentes de conjuntos difusos. Esto es lo que les estaba explicando. La fusificación es convertir a partir de ciertos valores o ciertas funciones, convertir un valor a un equivalente difuso. La base de conocimiento es cómo lo voy a procesar a partir de un conocimiento de un experto o de la pericia anteriormente adquirida. Voy a poner un ejemplo muy breve. Yo puedo tener parámetros de entrada de enfermedades oculares, ingresarlos aquí, como por ejemplo, la presión intraocular es de cierto valor. La salida de esta parte nos dirá, tiene tantos valores a los conjuntos difusos, poca presión, media presión, mucha presión. Y serán tratados entonces, o será interpretada esta información mediante una base de conocimiento
que es realizada por un experto humano. Y posteriormente se defusifica para pronosticar el porcentaje de probabilidad de que una persona tenga una enfermedad en el sistema visual debido a la presión intraocular elevada. Esto hace referencia a esta serie de filminas. Y existen dos formas de trabajar esto que les he comentado: el algoritmo de Mamdani y el algoritmo de Takagi-Sugeno. Estas son las funciones de membresía, es decir, cómo yo puedo programar mi algoritmo de inteligencia artificial o de control inteligente a través de matemática pura. Si se dan cuenta, eso es una función triangular. Esto es una función trapezoidal, una función gaussiana y una función sigmoidal. Estos que tenemos aquí son métodos de defusificación, es decir, métodos que me permiten convertir el razonamiento que yo he expresado a un valor numérico representativo del problema. Ahora bien, entraremos en un concepto que es la optimización. Básicamente, optimizar, como les mencioné en un principio, es encontrar el mejor valor que minimice o maximice, dependiendo de mi problema, a una determinada función matemática. ¿Cómo es esto? Un problema matemático lo puedo caracterizar por variables de entrada y variables de salida. Yo quiero que mis variables de salida sean mínimas o sean máximas en función de mis variables de entrada. Encontrar la combinación de variables de entrada que garantice esa maximización o minimización es el objeto de estudio de la optimización. Como les mencioné, si las variables a optimizar, en este caso, este vector, son números enteros, se dice que estamos ante un algoritmo una optimización, combinatoria. Si existe infinitas combinaciones, es decir, este vector X son números reales, estamos ante una optimización numérica. Se pueden resolver estos por medios de métodos convencionales, como por ejemplo el método gráfico o cualquier otro método numérico indicado en la literatura, como el libro de modelos de optimización de Taja, por ejemplo, que es un libro de ingeniería. Pero nosotros lo que hacemos es utilizar algoritmos evolutivos que tienen un principio como el que les comenté del algoritmo genético. Un inicio, una población aleatoria, selección de elementos, aplicación de recombinaciones, estrategia de reemplazo, una nueva población aleatoria y hacer este proceso de manera iterativa. Esto se ve reflejado en el algoritmo genético que les he mencionado hace un momento. Pero, ¿qué sucede con este tipo de algoritmo? Recordemos, como les mencionaba, que esa técnica es inspirada en un proceso biológico. El proceso biológico de cómo el género humano ha ido evolucionando a distintas circunstancias. ¿Qué sucede? La mayor parte de las personas en un núcleo de población tiene un cierto porcentaje de probabilidad de tener pareja, es decir, de cruzarse por biológica pura, perdón la expresión. Pero ¿qué sucede? No todas las parejas tienen descendencia. El 80% de las parejas se cruzan y el 20% no. El 20% son infértiles. Y ese problema de infertilidad se arregla con técnicas de reproducción asistida. Ese principio es utilizado por la persona que tenemos en esta pantalla, Celso Camilo Jr. Él es un investigador brasileño que propuso esto que se denomina algoritmo genético con fertilización in vitro. Hay un gran hueco teórico en el trabajo de Camilo. Está pensado para problemas de optimización combinatoria, no para problemas de optimización numérica. Y el diseño de controladores inteligentes es un problema numérico, no un problema combinatorio. Entonces, este proyecto de investigación consistió en formular una variante al algoritmo de Camilo que se encuentra aquí, aquí y aquí. Es decir, adaptar operadores de un problema numérico a un problema combinatorio para obtener una nueva técnica numérica.
La técnica de reproducción asistida, como lo comenté, fue la fertilización in vitro. Cuando una pareja tiene problemas reproductivos, una de las técnicas más agresivas para solucionarlo es extraer un óvulo y fecundarlo en medio de un ambiente estéril, una caja de Petri. ¿Cómo se fecunda? A través de espermatozoides que son obtenidos con una muestra de la pareja en cuestión. Esos espermas fecundarán al óvulo. En reproducción asistida no solamente se fecunda un óvulo, se fecundan varios números de óvulos. Este principio de reproducción asistida fue propuesto en la década de los 70 por Robert Edward y Patrick Stoptep, que son los padres de la fertilización in vitro. La primera bebé de probeta, por cierto, tiene 40 años y se llama, se apellida Brown, y es ella. Es de su hijo, su mamá y el doctor Stoptep. Como podemos observar, no hay ningún inconveniente en utilizar una técnica de reproducción asistida para lograr un embarazo a término. Esas son las ideas que utilizó Camilo. Si yo tengo un conjunto de soluciones y solamente las mejores se están reproduciendo, no estoy considerando a un pequeño porcentaje. Y si ese pequeño porcentaje de soluciones a un problema de optimización tuvieran que aportar algo, ¿cómo las incorporo a un proceso de recombinación? Ese es el fundamento de la fertilización in vitro aplicada a un problema de optimización numérica. ¿Cómo probamos esto? ¿Cómo probamos que la técnica que se propone es válida? Vamos a hacer una serie de experimentos. El primer experimento es optimizar un portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Básicamente una colección de activos financieros donde yo meto dinero. Lo podemos ver como una gran Afore. Meto mi dinero a mi Afore y mi corredor de la Afore tendrá la habilidad suficiente para invertir ese dinero en lo que él considere que generará más intereses para él y para mí. Esto se le llama teoría del portafolio de inversión y es susceptible a tratarse como un problema de optimización numérica. Eso sería el esquema general de trabajo. Entonces, optimizaremos un portafolio de inversión, optimizaremos un PID con una TEC, optimizaremos un convertidor de energía y optimizaremos el controlador difuso que estamos proponiendo. Si todos los experimentos son positivos, son favorables, diremos que la hipótesis es aprobada. Si uno falla, la hipótesis será rechazada. La optimización de una celda termoeléctrica por medio de un conjunto difuso obedece a esta lógica. Formulación de una función de objetivo, elección de funciones de membresía, elección de generación de cromosomas, elección de operadores de cruza, aplicamos un algoritmo genético. Si no existe la convergencia, es decir, no encontramos la mejor solución al problema de optimización, regresamos. Si sí existe, determinamos óvulos y espermas. Para el algoritmo genético de fertilización in vitro, aplicamos el algoritmo genético de fertilización in vitro, checamos si hay convergencia. Si no hay convergencia, volvemos a determinar los óvulos y espermas, es decir, posibles soluciones, y volvemos a hacer la aplicación. ¿Existe la convergencia? Sí, haremos un estudio estadístico. El portafolio de inversión básicamente fue un problema de optimización de 10 variables. El convertidor de energía fue un problema de optimización de 3 variables. Y el problema del PID para la celda termoeléctrica es un problema de 3 variables. En ambos casos, ¿qué sucede? Yo puedo obtener un portafolio de inversión de máxima ganancia, mínimo riesgo, mucho más rápido que con un algoritmo genético normal. La técnica in vitro permite encontrar en alrededor de 3.000 iteraciones la solución a un problema de 100.000 iteraciones. El problema del PID, puedo encontrar el mejor PID para el convertidor de energía en 60 iteraciones, mientras que el algoritmo genético normal lo calcula en 200 iteraciones. Lo mismo para el PID aplicado a la celda termoeléctrica. Pero ¿qué sucede con un problema de optimización bastante complicado y computacionalmente hablando? ¿Por qué bastante complicado computacionalmente hablando? Tenemos muchas variables de entrada,
Es decir, me regresaré un poco para que podamos ver cuáles variables son. Cada una de las variables que definen los conjuntos difusos son unas variables a tratar de un problema de optimización. En este caso, el problema de sintonizar estas funciones de membresía se reduce a un problema de optimización de 19 variables. Es decir, tengo que encontrar la mejor combinación de 19 números que permitan reducir el tiempo de establecimiento y el error cuadrático medio en la regulación de la celda termoeléctrica. Es un problema complicado que se resuelve con el algoritmo genético de fertilización in vitro que se propuso en este trabajo de tesis. Esto es lo que nos interesa ver en ingeniería en computación. Es el resultado de la optimización. La línea azul, regresemos una más, quiero mostrar cómo realizamos los experimentos. Ok, como les decía, mis 3 aplicaciones, si son positivas, voy avanzando a la siguiente y apruebo la hipótesis. ¿Qué hipótesis estoy persiguiendo? Que realmente mi algoritmo puede optimizar a este problema, pero también optimiza a otros problemas. Formulamos una función objetivo. Eso es lo primordial cuando hacemos optimización. El portafolio de inversión, que ustedes quieran optimizar una ruta óptima, quieren optimizar, si algunos de ustedes son de proceso educativo, quiere optimizar la distribución de horarios en sus escuelas, en sus centros de trabajo y demás, primero formulen una función objetivo. Después de que hacemos la formulación de la función objetivo, elegimos las funciones de membresía a utilizar. Después que se hace esa elección, hacemos una generación de posibles soluciones que vamos a denominar cromosomas. Elegimos qué operadores de cruza, aplicamos el algoritmo, si no converge, cambiamos los operadores de cruza, si sí converge, determinamos cuáles son los óvulos y espermas que vamos a utilizar para el algoritmo genético, haciendo lo siguiente. Yo genero determinada cantidad de cromosomas y establezco que voy a utilizar el mejor cromosoma, es decir, la mejor solución como óvulo y las 20 peores como espermas. Eso me permite poder cruzar las peores soluciones con la mejor solución en un proceso paralelo al algoritmo genético convencional. ¿Existe convergencia? Sí. ¿Existe convergencia? Pues lo vuelvo a experimentar. Si existe convergencia, hago el estudio estadístico. Vayamos a la siguiente, que es el estudio estadístico. El estudio estadístico es la parte que hace que esto pueda ser publicable en revistas de cómputo, en el área de cómputo. Formulamos algo que se llama el test de Kolmogorov-Smirnov para checar si el proceso tiene un comportamiento estocástico o no. Si tiene un comportamiento estocástico, haremos un análisis de ANOVA. Después haremos estadística descriptiva y después vamos a formular el test de Tukey, que nos permitirá conocer si existen diferencias significativas entre el conjunto de experimentos formulados. No existe un comportamiento estocástico, aplicaremos el test de Wilcoxon, estadística y el test de Friedman. Lo que estamos proponiendo es un regulador difuso como el que ya les había comentado, que tenga como entrada el error, la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo, y que tenga también como entrada la velocidad de cambio de la salida. Este parámetro ingresa a una celda termoeléctrica, a la polarización de una celda termoeléctrica, y nos permite regular su comportamiento. Eso que tenemos acá abajo es la regla de conocimiento del sistema. Y esto, cómo se formularon los conjuntos difusos originales. Aquí podemos observar que tenemos un problema de optimización de 19 variables, unas correspondientes para el error y la derivada del error de la salida y otras correspondientes para la pendiente de control. Eso es la función objetivo, lo que queremos maximizar. Queremos maximizar el inverso del error cuadrático medio. Si maximizamos el inverso del error cuadrático medio, en realidad estamos minimizando el error cuadrático medio. Vamos a proponer una cadena de 19 cromosomas con una disciplina de números aleatorios de distribución uniforme.
Un ejemplo, para el primer cromosoma tendrá valores desde 0.05 negativo hasta 1.9 negativo. Esto es obtenido por empirismo, de ahí que los algoritmos evolutivos se conozcan como heurísticas. Tienen conocimiento previo. Si no tengo conocimiento previo del problema, estoy en problemas. Ahí tenemos el operador de cruza. ¿Qué es lo que estoy haciendo para poder cruzar el problema, para poder encontrar la solución? ¿Cómo recombino la solución? En el primer bloque podemos observar una solución. Veremos en la primera solución el bloque del operador de cruzamiento. En la segunda, la mutación. Y en la tercera, podemos observar los experimentos que estamos realizando. ¿Cuáles experimentos son? El algoritmo genético convencional con un porcentaje de mutación del 1% con 60 cromosomas iniciales. Los experimentos 3 y 4, la técnica que propongo en este trabajo, con porcentaje de mutación del 1%, 60 cromosomas, un óvulo, 24 espermas que generan 15 posibles soluciones que llamaré gametos y que voy a forzar a insertarse en el algoritmo genético convencional. Tenemos dos tipos de resultado que perseguir. El resultado de la técnica computacional y el resultado de la técnica de control. La gráfica azul representa el algoritmo genético, la gráfica roja representa el algoritmo genético con fertilización in vitro que estoy proponiendo en el trabajo. Como podremos darnos cuenta, la convergencia, es decir, lo que tarda en encontrar la solución, es más rápida que esta. La encuentra más rápida que el algoritmo genético. Lo mismo sucede para el experimento 1 y 3. El algoritmo genético convencional es más lento que el algoritmo genético que estamos proponiendo. Y aquí podemos observar en las líneas continuas la técnica que se desarrolla en este trabajo y con las líneas punteadas la técnica que nosotros estamos proponiendo. Me voy a explicar un poco mejor. Las líneas continuas van a representar el algoritmo genético común y corriente, el algoritmo canónico, y las líneas punteadas van a representar la técnica que acabo de desarrollar. Podemos observar que en efecto las dos técnicas construyen funciones de membresía de manera automática, de manera casi inteligente. Son más ejemplos de los conjuntos que estamos construyendo. Siguiente. Esta filmina es el aspecto de la ingeniería de control. En mi caso particular, yo puedo publicar algún paper interesante en alguna revista de control o en algún congreso de control bajo esta óptica. Aplico el algoritmo genético y lo que me interesa es reportar el error cuadrático medio y el porcentaje de sobreimpulso, el tiempo de establecimiento y el error en estado estable. ¿Qué es el error en estado estable? El último valor, el de aquí. ¿Qué es el error cuadrático medio? Pues el promedio cuadrático de la diferencia entre la referencia con mi fenómeno. El porcentaje de sobreimpulso es qué tanto me excedo del valor de referencia. Como podemos observar, la técnica que estamos proponiendo en este trabajo es mucho mejor que la técnica de algoritmo genético convencional. Esto es en cuanto a ingeniería de control. Pero hablando de cómputo, tenemos varias opciones, varias aristas que atacar. La primera, las técnicas de optimización basadas en tecnologías de información son procesos estocásticos la gran parte de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, yo hablo de una población objetivo, o mejor dicho, una población generada con números aleatorios. Esos números aleatorios se generan con cierta distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué espero? Si yo genero números aleatorios y los meto en un algoritmo genético, tendría que tener diferentes salidas, las cuales no deberían ser muy alejadas de un promedio. Eso es el funcionamiento de la validación de un algoritmo genético desde el punto de vista computacional. Tengo que determinar el comportamiento del algoritmo a largo plazo. Antiguamente lo que se hacía en general era esto que les presento.
Hago el algoritmo, lo pruebo una vez, lo contrasto contra otra cosa y se acabó. Pero no hago un test estadístico como el que se muestra en la siguiente diapositiva. Los estadísticos. Estos parámetros de aquí nos están indicando las diferencias asintóticas que presenta o no el trabajo que estamos proponiendo. Como se dan cuenta, el test de Kolmogorov-Smirnov reporta un valor mayor a 0.05. Eso quiere decir que estamos ante un problema que tiene una distribución estocástica. Pero para este no tiene una distribución estocástica, está más abajo del 0.05. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? De cajón, al tener dos valores diferentes en el test de Kolmogorov-Smirnov, significa que son dos distribuciones de probabilidad diferentes, lo cual se puede inferir que son dos técnicas diferentes. Y con eso demuestro que mi algoritmo genético de fertilización in vitro es totalmente diferente a un algoritmo genético convencional. En esta sección aplicaré un test de ANOVA y un test de Tukey, y en esta sección aplicaré un test de Wilcox y un test de Wilcoxon, perdón. En esta primera sección podemos observar que el test de ANOVA nos dice de que no hay ninguna diferencia entre un algoritmo genético con 60% y un algoritmo genético con 80%. Y en este caso, el test de Wilcoxon hace lo mismo. No existe diferencia entre el algoritmo genético propuesto con 60% de cruzamiento y 80% de cruzamiento. Es decir, de manera interna, el algoritmo genético con fertilización in vitro funciona igual para cualquier valor de cruzamiento. De manera interna, el algoritmo genético funciona igual para cualquier valor de cruzamiento, pero de manera externa son diferentes. Ergo, son algoritmos diferentes. Vamos a terminar ya. Vayamos a la siguiente sección. ¿Se puede regular el comportamiento de una celda termoeléctrica? Sí, a partir del controlador tipo Mamdani, como lo demuestra todo el combo de experimentos. ¿Se puede diseñar de manera automática los conjuntos difusos de un controlador Mamdani? Sí. La literatura especializada dice que sí, y mi investigación muestra que mi método es más eficiente que los métodos convencionales. ¿Se puede mejorar el diseño de conjuntos difusos? Lo acabamos de observar. ¿Cómo validamos las diferencias entre algoritmos genéticos? A través de estadística. Es una de las aportaciones principales del trabajo. Hay muy poca gente en el país que valida algoritmos genéticos con estadística. Esa es una de las aportaciones fuertes de este trabajo. Y de manera personal, eso es lo que enriquece mi labor. Yo puedo determinar si un algoritmo tiene diferencias o no a través de la estadística, que al momento sigue siendo muy básica. Ahorita vamos a ver que tenemos todavía demasiado trabajo por delante. La pregunta de investigación definitivamente se puede responder a partir de todos los experimentos. Un algoritmo genético de fertilización in vitro puede sintonizar funciones de membresía, puede arreglar o puede obtener portafolios de inversión y puede calcular controladores clásicos a través de técnicas evolutivas. El objetivo se cumplió porque tuvimos un modelo matemático, tuvimos un conjunto de experimentos positivos y, sobre todo el aspecto destacable, obtuvimos una nueva técnica derivada de una técnica ya existente. Y la hipótesis podemos afirmar que se cumple. Podemos utilizar nuestro algoritmo genético de fertilización in vitro para sintonizar las funciones de membresía. Siguiente, por favor. Y las subhipótesis podemos observar que fueron cumplidas de manera cabal. En el documento, cuando presenté mi trabajo doctoral, se hace la descripción completa de todos los experimentos y podemos observar que todas las subhipótesis fueron cumplidas de manera cabal. Es lo que les mencionaba. Un trabajo doctoral no acaba al momento que uno presenta la tesis. Se abre puertas muchísimo más amplias. Una, mencioné en mi trabajo que existe un controlador llamado Takagi. Hay que ver cómo reacciona con la técnica que acabo de desarrollar. Hay un conjunto que se llama microheurísticas. Vale la pena estudiar las microheurísticas versus el algoritmo genético de fertilización in vitro.
Hay problemas de control que son problemas de control duro que se llaman control por modos deslizantes. ¿Podrá funcionar también la técnica en el modo deslizante? Se pueden reducir los números de espermas y gametos haciendo que el algoritmo sea más rápido y eficiente computacionalmente hablando. Podemos hacer, quiero aclarar, eso es bastante pertinente. Mi área de expertise es el diseño. La implementación la dejo siempre a mis colegas que son ingenieros electrónicos de formación más física. ¿Será posible que puedan implementar mi técnica en algún procesador digital de última generación de manera que se pueda hacer este estudio en tiempo real? ¿Y qué tipo de dispositivos son necesarios para implementar ese controlador propuesto en el trabajo? Quiero hacer énfasis que todavía nos falta muchísimo más. Podemos paralelizar el algoritmo, que es algo que lo que estoy estudiando últimamente. Podemos buscar más problemas de optimización, etcétera. Aquí la parte importante que me gustaría destacar es que las tecnologías de información no deberían de acotarse únicamente a un problema del área tecnológica. Si yo soy de formación manufactura y puedo dominar algún aspecto de tecnología de información, tengo una nueva línea de investigación. Si yo soy del área química y sé de optimización y me meto con ese tipo de tecnología, tengo una nueva línea de investigación. Recuerdo mucho a mi asesor, el doctor Luis Antonio, que él básicamente me decía que una línea de investigación básicamente es un camino de vida. Es a lo que uno se piensa dedicar por el resto de sus vidas si es que se ha dedicado a la investigación y desarrollo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias. Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les agradece especialmente al doctor Juan Fernando por tomarse el tiempo el día de hoy de impartir este tema, que fue fue la línea de investigación que hizo aquí en el doctorado en proyectos. Muchas gracias, doctor. Esperemos volverlo a contar con usted en alguna otra videoconferencia para que siga compartiendo sus conocimientos. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor.